Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de El Profe de Música. Yo soy Manuel Zazueta, tengo más de 25 años dando clases, soy maestro de rítmica del cross, trabajo con escuelas internacionales dando asesorías, trabajo como maestro de música desde preescolar hasta preparatoria y también trabajo con profesionales, etcétera. La verdad es que tengo un trabajo muy divertido. Y también tengo este podcast que es El Profe de Música, en donde hablamos acerca de todas las cosas que se involucran en lo que yo hago en mi práctica y cómo las voy llevando hacia el aula. Desde tratar de ser un músico más creativo, tratar de ser un maestro más creativo también, compasivo, que escucha a sus alumnos, pero ojo, ¿por qué dije tratar? No es de que todo esto lo hago, pero trato de hacerlo todo el tiempo. Hace poco tuve una plática muy interesante en una de mis asesorías con una maestra que está iniciando su camino en las escuelas internacionales. Las escuelas internacionales siempre tienen este aspecto en donde tenemos una forma de trabajar los currículums que va un poco diferente a los currículums nacionales. Porque imagínate que tú estás trabajando en una empresa así tipo Samsung o algo así que te está llevando por todos lados del mundo, o eres diplomático, diplomática, y de repente tienes a tus hijos en una escuela en Sudáfrica. Y están un año ahí. Y después al siguiente año se tienen que ir un año precisamente se tienen que ir bueno, no sé, a Corea. Y después tienen que ir a Estados Unidos. Entonces se van para todos lados y la forma como les están enseñando a tus hijos no es que no sea adecuada. Simplemente no es algo que sea relevante para ellos, porque se van moviendo de lugar en lugar. Entonces, digamos que el currículum sudafricano no es igual al currículum coreano, al estadounidense. Entonces van cambiando de lugar, van cambiando de contenidos y van cambiando de forma de aprender, y total que sus años formativos van a ser un poquito desastrosos, ¿no? Eso es lo que vieron los diplomáticos en los años 60 allá en Ginebra. Entonces empiezan a desarrollar un programa, no ellos, empiezan a trabajar con pedagogos para desarrollar un programa que precisamente ayude a los alumnos a integrarse en cualquier lado. Y esto se me hace maravilloso porque no funciona solamente para los alumnos que se quieren mover de un país a otro. Funciona muy bien para alumnos que quieren estar en un tipo de carrera y de repente se tienen que mover a esta otra. Vaya, para los generalistas también nos sirve mucho. Porque ¿cuántas veces hemos visto a personas que tienen que ejercer algo diferente a lo que han aprendido? Es más, justo el otro día vi un anuncio de que estaban solicitando maestro de música. Necesitaba tener al menos, no sé cuántos, creo que decía 2 a 3 años de experiencia, haber trabajado en primaria y secundaria, tocar 2 o más instrumentos, ser bilingüe, un tercer idioma es genial. O sea, empiezan a dar un montón de requisitos que dices, bueno, es que la verdad necesitas de tener ya sea muchas formaciones distintas o que te guste moverte entre distintos ámbitos. Y esto es lo que pasa en la mente generalista, ¿no? Que siempre estamos buscando algo así, pero resulta que cuando estamos aprendiendo de una forma cerrada, con un currículum que va solamente como para aprender fechas de historia. En historia aprendes fechas. En matemáticas solamente aprendes algoritmos. ¿Qué otra podría ser? En música solamente aprendes canciones o aprendes solamente a tocar la flauta. Ah, en la materia de lenguajes solamente aprendes el lenguaje del país en donde estás e inglés. Porque eso sí, o sea, inglés lo queremos enseñar por todos lados porque es un idioma bastante internacional. Y eso está muy bien, pero no es solamente
la cuestión mecánica de lo que tenemos que aprender para ser internacionales. Es también el modo de pensamiento. Y esto es lo que trabajamos en las escuelas internacionales. En las escuelas internacionales trabajamos una forma de adaptación, adaptarnos a los contenidos, adaptarnos a los momentos, trabajar para que nuestros alumnos sean relevantes en su contexto y en un contexto global. Existen varios tipos de currículum internacional, pero todos van a ir inclinados hacia lo mismo, desarrollar habilidades. No se trata de los contenidos, no se trata, y vamos a pensar en la materia de música, pues, bueno, porque es mi materia, ¿no? No les voy a platicar de otra cosa que no sea eso. Por ejemplo, si piensas en un programa para quinto grado, para sexto año, a lo mejor puedes pensar en que los alumnos pensando en música, deben poder leer la clave de sol y deben de leer algo de clave de fa, quizá, o entender lo que son los acordes, cantar con acordes, tocar o cantar en pequeños ensambles, pero digamos que es algo muy parecido en escuelas internacionales, pero lo enfocamos diferente. Por ejemplo, en vez de solamente decir va a leer en clave de sol, decimos va a leer y a escribir música, notación tradicional y no tradicional. Y ese aspecto de la no tradicional es importante, porque eso significa que podemos inventar nuestro propio sistema de notación. Y no se trata que vamos a estar inventando el hilo negro. De lo que se trata es de que, escuchen eso. No, creo que no lo pudieron escuchar, pero es que pasó alguien con una bocina todo lo que da sonando violín chino. Pero bueno, a lo que iba es que no se trata de inventar el hilo negro, se trata de que no todos los alumnos van a querer aprender a leer clave de sol o no tiene ninguna relevancia para ellos leer una notación musical en clave de sol. Claro que a todo mundo le funciona y así como todo mundo tiene que aprenderse el teorema de Pitágoras, también le funciona a todo mundo aprender a leer clave de sol. Pero de lo que se trata aquí es de que precisamente qué habilidades tenemos que desarrollar para leer en clave de sol. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para que nuestros alumnos puedan distinguir un sonido de otro a partir de algo que están viendo gráficamente? Eso es lo más importante. Más allá de pueden leer en clave de sol y pueden leer en tonalidad de re, de si bemol, de mi bemol, de do, y digamos que esas nomás porque están por ahí cerca, pero no se trata solamente de esa cuestión mecánica y de leer las notas. Se trata de que puedan leer de forma convencional y no convencional, porque a veces solamente necesitamos desarrollar la idea de que agudo es hacia arriba, grave es hacia abajo y que los ritmos van a expresarse de cierta forma. Solamente dar esas herramientas. De eso se trata la educación, ir dando herramientas para el desarrollo humano, para el desarrollo de cada una y cada uno de nuestros alumnas y alumnos. Entonces, lo importante es desarrollar las habilidades. Por eso, la rítmica del cross está, pero perfecta para estos sistemas. De hecho, me sorprende mucho que no haya más maestros de rítmica del cross en escuelas internacionales, porque, porque necesitamos estar ahí. De verdad es que el enfoque que le damos a la clase de música no solamente
se va a los objetivos de la clase de música, sino que también estamos tomando elementos de las otras clases y los estamos poniendo muy en relevancia. O sea, estamos tomando los elementos de las otras clases y los podemos hacer relevantes a través del arte. Y eso creo que también es importante, porque muchas veces decimos, ¿qué podemos hacer en la clase de música que sea ah, que en la clase de música para ayudar a la clase de ciencias o a la clase de matemáticas? Y siempre viene el clásico a decirnos, pues vamos a hacer una canción que hable de este tema. No, no se trata de hacer una canción solamente que hable de ese tema. Hay muchísimas cosas en donde podemos hacer clic con otras materias. Por ejemplo, si en mi clase estoy trabajando con escalas pentatónicas, puedo trabajar y puedo trabajar cosas diferentes, depende de lo que encuentre en otras clases. Por ejemplo, con las matemáticas, puedo ver que las escalas están construidas con patrones y consecuencias, y puedo ver cómo se adapta esto al razonamiento musical. O sea, esa es una de las cosas. Otra puede ser las, en las en los acordes, en las progresiones de acordes. Cómo tenemos acordes que son, por ejemplo, el de primer grado, quinto grado, sexto y cuarto, y cómo esos patrones se van adaptando a cualquier aspecto musical. Cómo podemos transportar la música, también eso es algo que se puede explicar muy bien a través de las matemáticas. Entonces podemos tomar elementos de geometría para poder adaptarlos a matemáticas y que vean los alumnos que no se trata de saberse el teorema de Pitágoras, se trata de desarrollar el pensamiento que te lleve a poder desarrollar algo como el teorema de Pitágoras. También, si nos vamos al asunto todavía más artístico, podemos hablar de lo que estamos haciendo lo que hacen perdón, es que iba a decir en inglés, pero en la materia de idiomas y cómo lo podemos adaptar a la música. El otro día estaba hablando con el maestro de inglés y me dice, estamos viendo un poema que se trata acerca del desplazamiento de personas y obviamente él podemos hacer el link entre eso, geografía, historia y por supuesto música, porque estaban viendo un poema que estaba hablando de esto. Entonces ahí sí, ¿cómo podemos tomar ese poema y ponerlo en música? ¿Y cómo sirve esa música para expresarlo a través a- a- com- para expresar el sentir de un pueblo? Todo lo que se puede hacer con la música, todo lo que podemos hacer, eso es lo que vamos haciendo dentro de este tipo de clases. Las clases que no son solamente para decir, sí, es que en la clase de música vamos a cantar, vamos a tocar, vamos a escuchar los sonidos, podemos hacer muchas cosas. Vamos a desarrollar también el ser humano, el sentido rítmico del ser humano, la empatía de cada uno de nosotros, porque vamos a estar trabajando en grupo con nuestros alumnos, vamos a desarrollar la conciencia de los demás al desarrollar habilidades sociales con nuestros alumnos, porque tienen que trabajar por sí solos, tienen que trabajar en parejas, tienen que trabajar en equipos, etcétera. Tienen que trabajar con personas con las que no han trabajado antes o incluso que a veces no trabajaban tan bien con esas personas. También tienen que desarrollar habilidades de pensamiento, analizar, evaluar situaciones, aportar, articular ideas. Eso es algo tan importante, el pensamiento creativo, cómo generas ideas nuevas, cómo vas a ver y cómo vas a adaptarte a nuevas perspectivas. Todo esto lo vamos haciendo en cualquier ejercicio de rítmica Dalcross. Hacemos esto de forma micro, pero también lo podemos hacer de forma macro una vez que lo analizamos y que lo hacemos explícito, porque hay muchas cosas implícitas en todos nuestros ejercicios. Lo importante es cómo las hacemos explícitas. Cuando hacemos explícito algo, eso es lo que está en nuestras planeaciones, porque muchas veces
Si nos podemos saber cualquier ejercicio de música, de rítmica del cross, en donde estamos moviéndonos con la música, escuchando el pulso, deteniéndonos cuando el maestro da una indicación o cuando la música hace tal cosa, yo tengo que hacer otra cosa, estamos haciendo un montón de cosas, desarrollando un montón de habilidades a través de eso específicamente, pero no podemos estar, digamos que, haciendo todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer explícito, porque en el momento del análisis, ahí es cuando tenemos que ver si vamos a estar desarrollando habilidades de investigación, habilidades de pensamiento, de comunicación, sociales, o habilidades de autorregulación. Todo esto siempre de la mano del análisis, pero poniéndolo siempre, 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 siempre después de la práctica. Porque si empezamos nomás diciendo, hoy vamos a hacer una tarea que va a desarrollar sus habilidades sociales. En primer lugar, ya les dijiste lo que van a hacer, entonces van a estar pensando siempre en eso. Y siempre va a haber ese sesgo cognitivo hacia esa experiencia. En segundo lugar, no es cierto, porque tú no sabes lo que van a desarrollar en ese momento. Tienes que observar qué es lo que está pasando en la experiencia para después decir, ok, sí desarrollamos tal cosa y tal cosa. Claro que tú lo puedes planear y puedes planear, vamos a desarrollar habilidades sociales porque voy a pedirles esto, voy a pedirles que trabajen en parejas, después voy a pedirles que trabajen en grupo, después voy a pedirles que ellos se organicen para hacer un grupo grande o grupos pequeños. Eso sería desarrollar habilidades sociales. Eso es en tu planeación. Pero si de repente llegas y te das cuenta de que, es que se fue la mitad del grupo a un paseo, dices, chin, nomás me quedaron, pues, no sé, a lo mejor nomás te quedaron 5 alumnos, o a lo mejor te quedaron 15 alumnos. Ok, pues puedes trabajar con ellos eso, pero vas a trabajar algo diferente de lo que planeaste. Y es, bueno, a lo que voy con eso es de que tus planeaciones siempre tienen que ser flexibles, porque si solamente haces tu planeación y te vas sobre eso, y eso es lo que quieres hacer, y eso es lo que quieres desarrollar, entonces estás disparándote en el pie, porque es como solamente tratando de hacer algo a fuerzas. Y no se trata de hacerlo a fuerzas, se trata de verdad de hacerlo de forma, ¿cómo decirlo? Orgánica, que todo vaya saliendo. Tú tienes tus actividades, tú tienes tus planeaciones, tú sabes a dónde quieres llegar, tienes tus objetivos, pero hay muchos caminos para llegar a ese objetivo y hay muchas habilidades que se van desarrollando cada que vas trabajando con esos objetivos. Entonces, ¿qué es qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer explícito en tus clases? Eso es, digamos que una parte fundamental dentro de las planeaciones en escuelas internacionales. Pero en escuelas internacionales no solamente ya, porque ahorita en muchas escuelas, en muchos ámbitos educativos a través del mundo, se están desarrollando sistemas que están tratando de desarrollar las habilidades solamente. Muchas veces el problema es que los maestros no están entrenados para esto. Ahí es donde entramos diferentes instituciones como son universidades, universidades pedagógicas y también instituciones como nosotros, como Silito Arte, en donde trabajamos con formar a los maestros para que tengan una mejor oportunidad de desarrollar estas habilidades en sus alumnos. Quiero agradecerte muchísimo el haber estado escuchando por estos minutos esta pequeña plática acerca de la rítmica del cross en las escuelas internacionales, aunque también podríamos llamarle al episodio cómo desarrollar habilidades a través de la rítmica, cómo planear más bien cómo dejar que tus planeaciones fluyan orgánicamente. Entonces, ¿te fijas?
no lo voy a fijar desde ahorita, lo que voy a hacer, sino que voy a hablarlo con el equipo, ver qué es lo que podría funcionar mejor para que cuando tú veas el título, bueno, que ya lo has visto, pero que cuando hayas visto el título, entonces tú pudieras haber pensado, ok, esto es de lo que va a hablar, entonces sí me interesa escucharlo. Y entonces que lo escuches y que además que sea algo verdadero de lo que está en el título. Porque si yo te hablo así de cómo hacer tus planeaciones más exitosas, pues va a parecer que te voy a dar un recetario para hacer planeaciones y no es lo que estoy haciendo aquí. Al contrario, te estoy diciendo que las recetas en las planeaciones son contrarias a lo que queremos hacer. No hay recetas. Hay planeaciones flexibles en donde les ayudamos a nuestros alumnos a florecer. Muchísimas gracias una vez más por haber estado escuchando con nosotros. Recuerda que estamos en el taller de formación a distancia y nos vemos pronto. ¡Adiós!